¿Podemos continuar? A ver, vamos a continuar, por favor. Entonces vamos a hablar de gónadas. Básicamente la LH va a actuar sobre las células de Leydig, va a inducir la producción de testosterona, induciendo la producción de testosterona. Y lo mismo, la testosterona por feedback negativo inhibe la producción de FSH y LH. La FSH estimula la producción de células de Sertoli, produciendo, o sea, básicamente va a generar la producción de espermatozoides. Por otro lado, estas células, las células van a generar inhibina, y la inhibina va a ir a actuar a nivel del sistema nervioso central, a nivel de hipotálamo, hipófisis, inhibiendo la producción de gonadotrofinas. Los efectos de la testosterona son básicamente aumento del tamaño testicular, aumenta el peso y la altura, aumenta la masa muscular y el vello, hace que los hombros se ensanchen, genera cambios en tono de la voz y el crecimiento de la nuez de Adán, de nuestra nuececita. El cuerpo hace que transpire más, es una de las causas de generar más sudoración. El cabello y la piel se vuelven más grasos. Todo esto son los cambios que genera la hormona de la testosterona en la pubertad. Obviamente, inicia la actividad o la capacidad de reproducción, la eyaculación y la erección. Esto es en la pubertad. Ahora, en el hombre adulto, todo esto se mantiene y va a generar mayor masa muscular, el vello, obviamente el tono de la voz, la piel la va a mejorar, el aspecto de la piel, el cabello, la distribución, etc. Acá tenemos el eje con el hipotálamo, hipófisis, a nivel del hipofisis anterior genera LH y FSH, que es lo que dijimos, la FSH va a ir a actuar en las células de Sertoli, produciendo células que estimulan las células germinales para formar espermatozoides. A su vez, estas células de Sertoli van a ser las encargadas de generar la inhibina, que van a generar la retroalimentación negativa hacia la hipófisis y el hipotálamo. Por el lado de la luteinizante tenemos lo mismo, en el hipotálamo generamos el GnRH actúa en el hipofisis anterior, produciendo luteinizante, la luteinizante actúa en las células de Leydig, generando testosterona, y la testosterona también tiene su retroalimentación negativa hacia el eje central. Ahora bien, ¿qué pasa en la mujer? También vamos a hablar de esto en la pubertad, pero que van a mantener obviamente estas acciones a lo largo de la vida. La FSH y la LH se unen a las células de la granulosa y la teca, estimulando la foliculogénesis, es decir, van a estimular la maduración de esos folículos. Y a nivel de ovario van a producir esteroides sexuales, básicamente estrógenos, progesterona y andrógenos. Los andrógenos, el representante, lo dijimos hace rato, es la androstenediona, el andrógeno por excelencia de la suprarrenal, de los ovarios, perdón. A su vez genera péptidos gonadales como la activina, la inhibina y la folistatina. Genera factores de crecimiento, y estos van a retroalimentar al nivel del hipotálamo, el hipófisis, inhibiendo o aumentando la secreción de GnRH, por lo tanto LH, FSH, en el pico de la mitad del ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, vamos a ir a lo que es el ciclo ovulatorio. En hipotálamo secretamos GnRH, este GnRH va a ir a actuar a nivel del hipofisis anterior. En la primera mitad del ciclo menstrual vamos a estimular la producción de FSH, y la FSH va a actuar a nivel del folículo, en la teca interna, en la teca externa, en las células granulosas, produciendo la maduración de las mismas hasta que se genera el cuerpo lúteo
Y este cuerpo lúteo básicamente va a ser estimulado por los pulsos de la hormona luteinizante. Pero bueno, volviendo a esta primera mitad, la FSH va a generar que se produzca en el óvulo, en el folículo que está madurando, en ese folículo, va a generar estrógenos. Este pico de estrógenos, fíjense, en el folículo de crecimiento, a medida que va creciendo, va madurando, va a generar más estrógenos. Este estradiol va a generar un feedback positivo hacia el hipotálamo hipófisis en la primera mitad del ciclo menstrual, produciendo la liberación de GnRH para que a su vez esta GnRH actúe estimulando la producción de LH. Esto es hasta el día 15, donde va a ser su pico máximo los estrógenos. Una vez que liberan la hormona luteinizante, esta va a actuar a nivel de los folículos que ya han madurado, es el folículo de Graf, forma el cuerpo lúteo y comienza a producir progesterona en grandes cantidades, ¿no? O sea, la cantidad adecuada en grandes cantidades. Esta progesterona va a ir a actuar a nivel del útero para producir lo que se genera el embarazo, para mantener, producir la anidación, es decir, la migración, la anidación del huevo y obviamente todo lo que sería el embarazo como tal, mantener el embarazo. Ahora, a su vez, lo otro que no nos tenemos que olvidar es que en la primera mitad, igual y todo el tiempo, los folículos, por estímulo de la FSH, también, si bien liberan estradiol, libera inhibina. Esta va a ser una retroalimentación negativa hacia el hipotálamo hipófisis para regular la liberación del LH. ¿Por qué siempre hablamos de estos feedbacks positivos y negativos y retroalimentaciones positivas y negativas para uno o a favor de uno o en contra de otro? Porque imagínense, si yo no tengo una inhibina en la primera mitad del ciclo menstrual que sea capaz de bloquear esta liberación de LH, yo libero LH antes de tiempo, no voy a hacer el pico de estradiol y por lo tanto no voy a tener una ovulación adecuada, no va a ser ciclo anovulatorio. Lo contrario, si yo no tengo una retroalimentación adecuada hacia el hipotálamo e hipófisis y comienzo a secretar luteinizante LH a partir del día 15 del ciclo menstrual donde va a producir la ovulación, si yo no logro este pico voy a tener una fase lutein adecuada y también voy a tener ciclos anovulatorios. Por lo tanto, siempre hablamos de retroalimentaciones positivas y negativas en equilibrio. Bien, ahora. ¿Cuáles son los efectos de los esteroides sexuales? Básicamente, el estradiol produce el crecimiento vaginal y del útero. En la telarquía van a producir el desarrollo de mamas. La menarquia, que es la primera menstruación, producen una distribución adecuada de la grasa, la distribución femenina propia de las mujeres, y genera un aumento rápido del crecimiento esquelético. Los andrógenos suprarrenales y en menor medida los gonadales generan el crecimiento del vello axilar y púbico. Y la progesterona básicamente actúa a nivel de la proliferación del tejido secretor mamario, contribuye al crecimiento vaginal y uterino y además inicia el cambio cíclico del endometrio y del ovario. Esas son las acciones básicas. Les vuelvo a repetir, esto está hablando de la pubertad, pero esto se mantiene a lo largo de la vida. Bien. Hasta que hemos avanzado todo lo que es la parte hipotálamo hipófisis adrenal, es decir, lo que es la parte de neuroendocrinología. Dígame todas sus dudas ahora para que se las aclare ahora, porque tenemos que empezar ya con prolactina. ¿No tienen ninguna duda? Hola. ¿No tienen dudas?
¿O no tienen dudas o no me están escuchando? Todo claro, doctora. Ya. Entonces vamos a empezar con prolactina e hiperprolastinemia y prolactinomas. Bueno, la prolactina es una hormona proteica que ya lo dijimos anteriormente, entonces, por lo tanto, ¿cuál es acá dónde está su receptor? Si la prolactina es una hormona proteica, ¿dónde está el receptor de prolactina? ¿Está en membrana o está en el núcleo? ¿Dónde se encontraría? Es de membrana, doctora. Perfecto, es una hormona que tiene receptores en membrana. Las funciones de la prolactina básicamente son, permite su acción endocrina a nivel de reproducción y conductas sexuales. Y una acción biológica que tiene que ver con la función inmunológica, la osmorregulación y el desarrollo. ¿Sí? Entonces diferenciamos una acción endocrinológica y una acción biológica de la prolactina. Esta se secreta por las células lactotrópicas que se encuentran en el lóbulo anterior de la hipófisis y presenta un patrón de secreción igual dentro de las 24 horas, cumpliendo un ritmo circadiano. Este ritmo circadiano va a variar de acuerdo a los periodos luz, oscuridad, sueño, vigilia. También nosotros recordamos esto por una simple razón. ¿En qué momento vamos a dosar hormona prolactina como tal y en qué condiciones vamos a dosar prolactina? En el momento que deseamos estudiar un paciente con patología sospechosa de una hiperprolastinemia, ya sea secundaria, primaria o en su defecto por un tumor a nivel de la hipófisis. Generalmente nosotros hacemos la medición de prolactina, generalmente a las 8 de la mañana, igual nuestro horario de elección para la prolactina, o en la mañana, en la primera hora del día, y en las mismas condiciones le pedimos a la paciente, primo al paciente, varón o mujer, que vaya en condiciones basales, lo mismo, que duerma 8 a 10 o 12 horas, o que descanse, por lo menos que descanse ese tiempo, que vaya en auto, en lo posible evite ir caminando para que no le genere estrés, que llegue lo mismo, una media hora, una hora antes al laboratorio, que trate de descansar una media horita en el laboratorio, recostada o sentada, y que se saquen esas condiciones totalmente basales. Lo otro que le pedimos es todo tipo de estrés o ansiedad, quitarla para el dosaje, que no tenga relaciones sexuales día antes, que no haya estímulo en la mama. Todo eso va a impactar en lo que es dosaje de prolactina. Entonces, en esas condiciones se va a hacer el dosaje para que nosotros veamos cuál es el valor real de nuestra paciente. Tenemos dos factores, el que va a inhibir la producción de prolactina, que es la dopamina por excelencia, y el factores estimulantes, que es la TRH, y también por medio de esta vamos a producir la oxitocina, que van a interactuar en forma coordinada con la prolactina, por ejemplo, en el momento del coito. ¿Por qué tenemos que recordar estos dos? Dopamina, por un lado, porque en el momento que hagamos el tratamiento vamos a utilizar medicación dopaminérgica, es decir, que van a generar sinergismo, van a potenciar la acción de la dopamina como tal, en lo que es inhibición de tratamiento de hiperprolactinemia. ¿Por qué estudiamos este factor estimulante que es la TRH, su relación con la tiroides? Porque todo hipotiroidismo primario puede generarnos una alteración secundaria en la prolactina, es una hiperprolactinemia secundaria. Entonces acá ya vamos encadenando cuadros clínicos. Pacientes hipotiroideos pueden tener y tienen trastornos del ciclo menstrual con oligoamenorreas y también tienen muchos pacientes esterilidad o infertilidad. ¿Cuál es nuestra obligación? Pacientes cuando vienen con este cuadro clínico de esterilidad o infertilidad o trastornos del ciclo menstrual, dentro del laboratorio que solicitamos de rutina pedimos, cuando son ciclos de más de anovulación o amenorrea de 2, 3, una amenorrea de 3 meses, ahí hablaré con propiedad, pedimos prolactina en el dosaje, pedimos FSH, LH, estradiol, progesterona para ver el eje gonadal. Obviamente, si la paciente viene con clínica de hiperandrogenismo,
es decir, con aumento de vello, o esta hirsuta, distribución del cabello, etcétera, acné, etcétera, que nos dirige hacia lo que es hiperandrogenismo. Pediremos también dosaje de androstenediona, de testosterona, de la dihidroepiandrosterona, para evaluar la parte de andrógenos. Y al examen físico vamos a revisar si no hay galactorrea, si secreción en las mamas, y si tenemos galactorrea positiva con todos estos otros antecedentes, en nuestro esquema de estudio también tenemos que colocar sí o sí, vamos a colocar o vamos a incluir prolactina. Y si la paciente tiene toda esta clínica, pedimos de rutina en esta paciente además el eje tiroideo, porque si la paciente tiene un hipotiroidismo subclínico-clínico, esto puede estar impactando también en forma secundaria a lo que sería una hiperprolactinemia. Y la prolactina per se estaría actuando en todo lo que es el eje gonadal y los otros ejes produciendo ese hipogonadismo. Entonces, ¿cuál es el efecto de la prolactina sobre el eje reproductivo? Regula la función reproductiva a través de la secreción de gonadotrofinas. Cuando tenemos otros excesos de prolactina, tenemos una anovulación hipogonadotrófica que es secundaria a la supresión directa de la GnRH. Es decir, la prolactina va a ir a actuar directamente a nivel del hipotálamo, produciendo la inhibición del GnRH, por lo tanto no tenemos FSH y LH y tenemos un hipogonadismo central con repercusión a nivel de los ovarios, en el caso de la mujer o en el varón a nivel de los testículos, con disminución en la producción de estrógenos y progesterona y de testosterona. Entonces sería un hipogonadismo hipogonadotrófico, secundario a la hiperprolactinemia. Entonces tenemos que la hipoprolactinemia y la hiperprolactinemia pueden causar déficit del cuerpo lúteo y tener, por lo tanto, un efecto directo en la esteroidogénesis, en la génesis de estos esteroides. Y esta alteración en la esteroidogénesis está directamente proporcional o directamente en relación a la cantidad, al nivel de prolactina circulante. Valores menores a 100 microgramos por ml estimulan o mantienen esos niveles de gonadotrofinas, por lo tanto tenemos una espermatogénesis conservada, pero si yo tengo dosis niveles muy altos de prolactina, estos van a inhibir la producción de progesterona, entonces por lo tanto voy a tener trastornos en todo lo que es el ciclo ovulatorio. Por lo tanto, esto va a influir directamente en lo que es la concepción y el embarazo. ¿Qué pasa con la prolactina y la conducta sexual? La prolactina es responsable de, no es responsable, no, que interviene y actúa, es una hormona importante en lo que es el orgasmo y la relación sexual, produce contracción, al igual que los oxitocinas del cuello uterino, del útero. Después de que hay una relación sexual, se produce un aumento temprano de la prolactina que se mantiene en el tiempo, en las primeras horas después de la relación sexual, y que puede llegar hasta un 300% de aumento, ese primer pico. Y el segundo pico adicional que se presenta después de una relación sexual es al día siguiente. ¿Por qué tenemos que conocer esto? Lo mismo por lo que les expliqué hace poquito. Es decir, que nosotros necesitamos dosar prolactinas en condiciones basales y necesitamos que la paciente o el paciente no haya tenido relaciones sexuales día anterior, porque podemos nosotros dosar lamentablemente al día siguiente este segundo pico de prolactina secundario o por causa de esa relación sexual, y no estamos evaluando a nuestra paciente o a nuestro paciente en condiciones basales, y podemos mal diagnosticar o hacer un diagnóstico falso, equivocado de hiperprolactinemia, pero que no es tal y no existe en nuestro paciente. ¿Por qué mantenemos estos picos? El primer pico y el segundo pico de prolactina posterior a las relaciones sexuales.
Porque este pico de prolactina va a ser la responsable de mantener la estructura y la función del cuerpo lúteo. Por lo tanto, si yo tengo un cuerpo lúteo adecuado, voy a asegurar la producción de progesterona. Si yo tengo una cantidad, un nivel de progesterona adecuado, esto va a repercutir y va a actuar directamente en el endometrio. Hay altas posibilidades de embarazo. Tiene un beneficio directamente en la decidua y en la implantación del huevo. Por lo tanto, optimiza la fertilidad y la concepción. Entonces, la prolactina juega un rol importante en la implantación, en la placentación y en la acción parácrina de la implantación embrionaria. Es por eso que necesitamos saber en qué momento la prolactina juega un papel importante en lo que sería embarazo, o para que se produzca y se mantenga. Entonces, ya ahora entienden o ya saben que la prolactina no solamente juega un papel importante para lo que es la lactancia, porque yo me acuerdo cuando yo estudié en la facultad, el único rol que me dieron de la prolactina era la acción a nivel de la mama para mantener y producir y generar la lactancia de leche. Secreción, punto, ahí moría la acción. Ahora sabemos que esta otra acción es muy importante para generar o producir el embarazo, mantenerlo en el tiempo y su acción directamente interactuando con la progesterona. Bueno, los prolactinomas y las hiperprolactinemias. Los prolactinomas son adenomas hipofisarios que secretan prolactina, representan el 40% de todos los adenomas hipofisarios y son más frecuentes en mujeres. Según el tamaño, se clasifican en microprolactinomas y macroprolactinomas. Los microprolactinomas menos de 10 milímetros y macroprolactinomas más de 10 milímetros. El 90% son microadenomas intracelulares que no van a crecer nunca durante todo su seguimiento. Raramente pueden constituir o formar parte de lo que son las neoplasias endócrinas múltiples tipo 1, por lo tanto son hereditarias. Y prolactinomas malignos son poco frecuentes. Yo hasta ahora, todos estos años de endocrinóloga de experiencia en la especialidad, nunca he visto un prolactinoma maligno hasta la fecha. La clínica, tenemos la hiperprolactinemia que interfiere en la secreción pulsátil de la GnRH, por lo tanto inhibe la secreción de LH y FSH, produciendo hipogonadismo en ambos sexos, mujer y varón, consecuentemente infertilidad. Esa es una de las acciones principales y en la clínica obviamente ustedes van a encontrar en la mujer trastornos del ciclo menstrual con oligomenorreas, amenorreas, esterilidad, infertilidad, disminución de la libido, cefalea por acción, ahora vamos a ver por masa tumoral, por acción de la masa tumoral, trastornos del campo visual, astenia, ¿no? Algunos tienen cansancio, malestar, etc. En los varones puede haber ginecomastia, excepcionalmente galactorrea, más todos estos síntomas, y el varón es el que tarda más en consultar o el que nunca consulta, porque no viene a la consulta por impotencia sexual o por esterilidad o fertilidad, les cuesta más versus la mujer que sí lo va a hacer. Entonces, una de las acciones principales es esta, la hiperprolactinemia, que va a interferir con la pulsatilidad del GnRH, por lo tanto, la secreción de LH y FSH, produciendo el hipogonadismo y la infertilidad con los trastornos del ciclo menstrual de la mujer y los efectos propios en el varón. La masa tumoral, como masa tumoral, el micro o el macroadenoma, puede generar efectos compresivos tanto de las estructuras paracerales y también puede producir un hipopituitarismo. En las mujeres, lo más frecuente es que sean microadenomas, y lo dijimos, que produzca trastornos del ciclo menstrual con oligoamenorrea, galactorrea, infertilidad, y en la posmenopausia, la clínica está más relacionada al efecto masa del adenoma. En los varones, al contrario, el 80% son macroadenomas, por lo tanto la clínica es más por efecto masa, con cefalea, pérdida del campo visual.
y o afectación de los otros ejes hipofisarios. Entonces, acá me voy a detener un momentito. Todo varón que venga por hiperprolastinemia, consultar por trastornos y clínica de hiperprolastinemia, nosotros evaluamos eje tiroideo, eje gonadal, básicamente, bueno, obviamente si tiene alguna otra clínica, porque pueden venir también tumores mixtos, productores de hormona de crecimiento y de prolactina. En ese caso vamos a estudiar hormona de crecimiento para descartar acromegalia, etc. La hiperprolactinemia va a producir disminución de la libido, disfunción eréctil, oligospermia, infertilidad, ginecomastia y muy raro galactorrea. Ahora, esto es algo importante, tenemos que hacer hincapié también, que el hipogonadismo, que ha sido inducido por la hiperprolactinemia, va a impactar directamente en la salud de la masa ósea. No se olviden que toda mujer o todo varón que cursa con hipogonadismo altera toda la unidad de remodelación mineral ósea a nivel del hueso, generando alteraciones en la calidad del contenido y en la estructura y en la arquitectura propia del hueso, generándose la osteoporosis. Los prolactinomas son raros en niños y adolescentes y cursan con retraso puberal o con clínica de efecto masa. El retraso puberal siempre va a depender de la edad en la que empecemos o que se presente, ya sea el prolactinoma o la hiperprolactinemia, para generar esa maduración puberal retrasada o si se presenta el microadenoma o la hiperprolactinemia después de la pubertad, no vamos a tener retraso, pero sí vamos a tener toda la otra clínica y el efecto masa. Ahí tienen una imagen. El diagnóstico. Básicamente se hace con las concentraciones séricas de prolactina y el valor normal está por debajo de 25 nanogramos por ml en mujeres y de 20 en varones. Para la determinación de la prolactina, no tiene que tener, dijimos, condiciones basales, no tiene que tener una reconstrucción traumática, paciente totalmente con problemas basales y relaciones sexuales sin estimulación mamaria, etc. En estas condiciones, si tenemos elevaciones leves de prolactina que pueden ser dudosas y que no concuerdan, no son consecuentes o coherentes con la clínica, tenemos que repetir la determinación de prolactina con intervalos de 15 a 20 minutos para minimizar el efecto de pulsatividad que tiene en su producción la prolactina. Antes hacíamos nosotros test dinámicos de TRH, L-dopa, domperidona, pero hemos visto a la fecha que no nos aporta mucha ventaja versus lo que es la determinación basal de prolactina. Por lo tanto, a la fecha no se recomiendan esos dosajes. Las concentraciones de prolactina se correlacionan directamente con el tamaño tumoral del prolactinoma. Es decir, a mayor tamaño del prolactinoma, tenemos mayor nivel de prolactina. Las causas de hiperprolactinemia son fisiológicas: la gestación, la lactancia, estimulación del pezón, coito, sueño, ejercicio y estrés. Las farmacológicas son todas estas: neurolépticos, antipsicóticos, fenotiacinas, haloperidol, butiferonas, antidepresivos, los tricíclicos, inhibidores de la monoaminoxidasa, los inhibidores de la recaptación de serotonina, los antihistamínicos, estrógenos anticonceptivos orales, antihipertensivos, la verapamilo, la metildopa, anestésicos, anticonvulsivantes, opiáceos, la cocaína, morfina, heroína, la benzodiazepinas, bloqueadores dopaminérgicos, la metoclopramida, el supride, domperidona, la cisaprida, serotonina y noradrenalina. ¿Por qué les doy estos dos cuadros? Porque en el momento de estudiar nosotros hiperprolactinemia, tenemos la obligación de interrogar a nuestros pacientes. Lo primero que debemos hacer frente a un paciente con sospecha de hiperprolactinemia, porque hiperprolactinemia tenemos que descartar sí o sí un tumor en hipófisis,
tenemos que descartar en la historia clínica que tiene que ser minuciosa y bien detallada, ver todos estos antecedentes. Entonces, tenemos que descartar todas las partes fisiológicas y toda la parte de medicamentos. Entonces, tenemos que tener listado de medicamentos al lado que puedan generar hiperprolactinemias en el momento de hacer la historia clínica de nuestros pacientes. Una vez que descartemos que sea secundario la medicación u otra causa, bueno, en ese caso vamos a pedir los estudios correspondientes. Otras causas de hiperprolactinemia tenemos procesos hipotálamo hipofisarios, los prolactinomas, la acromegalia, dijimos son tumores, puede haber tumores mixtos en su secreción, prolactina y hormona de crecimiento, adenomas plurihormonales, cirugía, radioterapia, traumatismo e hipofisitis que van a saltar a nivel del hipotálamo y hipófisis. No es raro encontrar hipofisitis postparto, por ejemplo, entonces también tenemos que ponernos en el contexto de la paciente, si es mujer, si ha tenido un parto reciente y empieza con todos estos trastornos, hay que descartar hipofisitis postparto. A nivel del tálamo, compresión del tallo hipofisario, tumores, craniofaringioma, germinoma, meningioma, metástasis de otro tumor primario, cáncer primario, en otra localización, quistes de Rathke, granulomas, enfermedades infiltrativas, traumatismos con sección del tallo y otros procesos. Tenemos insuficiencia renal crónica e insuficiencia hepática, hipotiroidismo primario, síndrome de ovario poliquístico. En las causas neurogénicas, trauma a nivel de tórax, herpes zóster, hiperprolactinemia idiopática y macroprolactinosis. Y voy a quedar ahí. Ahora, tarea para la siguiente clase. Ya tienen 2 tareas. Esta tarea va a consistir en que ustedes me tienen que hacer un cuadrito de un caso clínico, de una paciente X, cualquiera. Pero yo necesito que ustedes ahí, en la evaluación de la paciente, o del paciente, si quieren varón o mujer, me pongan qué estudios ustedes solicitarían en una paciente o en un paciente, ya sea varón o mujer. Cuando ustedes en el contexto que ustedes busquen, ya sea mujer o varón, me pongan qué estudios ustedes solicitarían de rutina en ese paciente, de laboratorio y estudio por imágenes. Para que luego continuemos con esto que es prolactina. Terminamos con prolactina y vamos a empezar con acromegalia, hormona de crecimiento, la siguiente clase. Y luego nos toca diabetes insípida, que vamos a hacer un resumen corto, no vamos a profundizar con diabetes insípida. Vamos a hacer lo básico. Igual con acromegalia vamos a hacer lo básico, porque luego ya tenemos que empezar con tiroides. Generalmente para el primer parcial entra todo lo que esta parte, hipotálamo, hipófisis, neuroendocrino, y entra la primera parte de tiroides, no todo. Finalmente llegamos hasta hipotiroidismo e pero la parte general de tiroides y una patología, y arrancaríamos ahí con el examen. Entonces estamos bien, vamos bien. Si tienen alguna duda, díganme por favor ahora. Doctora, ¿la tarea dónde le vamos a enviar? No, la próxima semana que nos encontremos, vamos a, ustedes voluntarios, 2 o 3, hagan y vamos a, como hemos hecho hoy día. Ya, doctora. Dudas. Doctora, el siguiente sábado entonces también vamos a volver a pasar de 9 a 12. Yo creo que sí, porque así se libera del avance de la materia y avanzamos más, porque en la semana ustedes están dando exámenes, ahora tengo entendido, ¿verdad?
Sí, doctora, pero creo que igual es algo pesadito pasar los sábados para nosotros. Y si no, durante la semana no tengo conflicto porque es lunes y miércoles. Sí, doctora, yo creo que estaría bien volver a nuestros horarios. Ya, no hay conflicto de que vamos a los horarios. Ustedes están de 8 a 9 y el otro grupo de 11 a 12. Sí, doctora, nosotros, el grupo 4 pasa los lunes y miércoles de 8 a 9. Ahora, ¿qué posibilidades tienen ustedes de juntar los dos grupos? Porque como entran tan pocos alumnos, honestamente, a la plataforma para todo esto, ¿qué posibilidades tienen de que ustedes se junten los dos grupos en un mismo horario para pasar lunes y miércoles? Sería algo complicado, doctora, pero voy a tratar de hablar con la otra presidenta para poder coordinar algún horario. Ya, por favor, y nada, entonces yo les diría a ustedes, díganme, me confirman vía WhatsApp y ya nos encontramos. Ya sea el lunes o el miércoles, cuando ustedes decidan, o lunes y miércoles, dos veces a la semana, pero en un solo horario, si es posible. En realidad, lo que nos ha pasado en dirección, entonces tenemos que pasar una hora de teoría y la siguiente hora nos han dado esa opción de que quedaría para cualquier actividad entre ustedes y, o sea, que yo les pueda dar una tarea y que ustedes me la resuelvan, me la manden por internet o me den un tema que ustedes vayan a disertar, es decir, a exponer, o en su defecto, dudas que tengan que se les aclare. Esas son las opciones que traen, no necesariamente que pasen las 2 horas de teoría. Esas son las opciones que nos han dado ahora en lo que sería dirección de carrera. En realidad para todos ustedes, no solo para mí, esas son las opciones que tenemos. Entonces, en teoría tendría que pasar una hora de teoría, aclarar todo esto. Y luego la otra hora podemos hacer solamente dudas que tengan, aclaraciones y nada más. Pero si hacemos esto, no vamos a avanzar y no van a llegar con el avance de la materia. Tienen que dar materia avanzada, temas avanzados. Traten de ponerse de acuerdo, por favor. Está bien, Para que nosotros lleguemos y avancemos todos, si no, hemos empezado muy tarde. Yo tendría que dar algunos temas para avanzar para que ustedes, en el uso de las horas que nos han dado, en esa hora que tengo por semana, una hora es la segunda hora, tendrían ustedes que ir dando temas y a darlos para avanzar, o sea, dar 2 o 3 temas en una hora, pero así no van a aprender. Entonces necesito, por favor, que coordinen. está bien, doctora. Y una consultita más. Usted nos indica